¿Has cuidado a otra persona? ¿Te sientes cuidada o cuidado? ¿Realmente es importante hacernos responsables de las demás personas? Acompáñanos, hoy vamos a hablar de la ética del cuidado. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que vamos a platicar de un tema que es muy interesante y que a veces lo descuidamos. Hablando de ética del cuidado, descuidamos este asunto que es de vital importancia. Hay que pensar que actualmente pues tenemos un ritmo de vida muy acelerado. A veces vivimos sin las necesidades básicas satisfechas. Hay una desigualdad económica muy grande en muchas de nuestras sociedades y por lo tanto las personas tienen que trabajar mucho, ocuparse en diversos asuntos y pues se reducen los momentos de convivencia humana, los momentos de convivencia familiar o la convivencia con las amistades. A veces, aunque estamos rodeados y rodeadas de personas, vivimos un tanto de manera aislada. A veces no hay una familia nuclear unida. Las familias se separan, hay divorcios, hay separaciones, aunque no sean físicas, pues sí emocionales. A veces no se cuenta con una familia extendida de apoyo, con tíos, con abuelos que estén cercanos, se sufre el desapego y las niñas y los niños además a veces tienen que enfrentar también la violencia escolar. A todo esto hay que añadirle que vivimos también en un mundo virtual, con formas de interactuar a distancia y distantes también, sin contacto físico, a veces sin expresión, sin esta lectura del lenguaje corporal, sin vernos a los ojos, nada más comunicándonos con mensajes breves o con emojis o con pequeñas imágenes. También nos educamos y nos entretenemos con experiencias inmersivas gracias a la tecnología, pero en muchas ocasiones sin la mediación de otras personas, de docentes, de mamá y de papá, o de amigos y amigas. A veces jugamos de manera solitaria. Las niñas y los niños actuales pues incluso juegan con personas que desconocen a través de internet, con personas a las que nunca van a ver físicamente. Las redes sociales pues también promueven de alguna manera el individualismo, el narcisismo, el estar promoviendo una autoimagen muy positiva, el afán desmedido por alcanzar el éxito, la competencia, esta búsqueda constante de obtener una validación externa a través de los likes o de seguidores, de obtener una gratificación instantánea. El TikTok nos demuestra cómo este consumo de manera muy breve, muy fugaz, está marcando también el asunto de la gratificación que obtenemos a través de los mensajes de una manera instantánea, no profunda y que también dispersa nuestra atención. Incluso en las relaciones amorosas que establecen ya las y los jóvenes actuales, a veces no se ve mucho hacia el futuro, solamente se trata de obtener esta gratificación, como decíamos, en el momento, de disfrutar el presente, no ver más allá. Ya incluso no se planea a veces vivir juntos o formar una familia. A veces también se vive de manera solitaria, se sustituyen estas relaciones humanas por animales de compañía. Tenemos una sociedad un poco complicada en este sentido y por eso retomo la pregunta que leí en un texto que se llama El amor y la ternura en el vórtice del adolescente del futuro, donde Fernando Gómez, que es un médico especialista en pediatría y psiquiatría, se pregunta ¿con qué herramientas psíquicas el adolescente del futuro, y yo añadiría las niñas y los niños de hoy y también las personas adultas de hoy, haremos frente al impacto de un mundo así? ¿Con qué herramientas psíquicas vamos a enfrentar este aislamiento, esta distancia social? Y bueno, el doctor Fernando Gómez responde, el deseo de amar y ser amado, de cuidar y ser cuidado, será esa luz brillante en medio de la oscuridad,
esa fuente de esperanza y conexión en un mundo que a menudo parecería devenir frío y desolado. La capacidad de expresar y recibir amor, ternura y cuidado se convertirá en un refugio vital. Y esta frase nos resume precisamente de qué se trata la ética del cuidado. Hay que reconocer que los seres humanos somos interdependientes. Ya vivimos un aislamiento en la pandemia a nivel mundial que nos demostró lo importante que es las relaciones humanas y lo dependientes que somos unas de otros. Hay que valorar precisamente todas estas actividades de cuidado que nos sostienen día a día para satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales, afectivas, sociales. Para poder resolver incluso los conflictos, necesitamos también cuidarnos unas a otros. Hay que reconocer que, bueno, también este asunto se ha de alguna manera estereotipado y se le ha asignado esta función a las mujeres como cuidadoras, cuando no es parte de su naturaleza, sino es parte de una cultura que impone estas actividades a las mujeres y que debieran ser pues compartidas entre hombres y mujeres. Todas y todos requerimos el cuidado, lo requerimos más cuando éramos bebés, lo requerimos más también cuando nos volvemos personas adultas mayores, pero a lo largo de toda nuestra vida y de todos nuestros días, necesitamos el cuidado de alguien, ya sea alguien de la familia, una amistad, un compañero de trabajo, una compañera de la escuela. Necesitamos el cuidado diario. También necesitamos cuidar nuestro planeta para poder vivir con bienestar y tener una vida digna. Las personas que tienen alguna vulnerabilidad, por supuesto, necesitan un cuidado adicional, pero todas y todos necesitamos que nos vean, que reconozcan nuestra presencia, nuestra existencia, que nos entiendan y que nos respeten. Todo eso tiene que ver con el cuidado. La antropóloga y primatóloga estadounidense Sarah Blaffer Hardy, en sus investigaciones que hizo con diferentes tipos de monos y también en el análisis de otros estudios similares, concluye que las condiciones óptimas para criar a los hijos y las hijas y fomentar en ellos la empatía y la comprensión es cuando cuentan con al menos 3 relaciones próximas seguras, es decir, que tengan a 3 personas cercanas que les transmitan a las niñas y a los niños este mensaje de te vamos a cuidar, pase lo que pase, te vamos a cuidar. Por eso la ética del cuidado como un paradigma social, pues se trata de pasar de este individualismo a una red de cuidados mutuos, en donde nos hacemos responsables las personas unas de otras. Se trata de construir comunidades que valoren la importancia del cuidado, apreciar, por ejemplo, la importancia de la maternidad, de poder expresar nuestras emociones, de promover la generosidad y la ternura, el poder tener tiempo todas las personas para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar de quienes nos rodean, con horarios laborales y educativos que sean compatibles con la familia, que haya servicios sociales como guarderías, estancias, donde se apoye el cuidado de aquellos miembros de la familia que necesitan precisamente una atención particular, donde también se pueda desarrollar estas habilidades del cuidado, como la empatía, el altruismo, la cooperación. Es una responsabilidad social el cuidado y que puede apoyarse, por supuesto, en la educación. La educación basada en la ética del cuidado consiste precisamente en cuidarnos a nosotras y nosotros mismos, pero cuidar también de las demás personas, del resto de los seres vivos que habitan este planeta y cuidar, por supuesto, el entorno. Pero hay que reconocer que no toda forma de cuidado es deseable o es aceptable o útil. A veces cuidar tanto de otra persona puede derivar en paternalismo asfixiante, es decir, cuando cuidamos demasiado a las niñas y a los niños, no estamos tomando en cuenta su autonomía progresiva, que cada vez son más independientes y deben de ser más independientes,
pues les asfixiamos e impedimos su desarrollo integral. A veces también el cuidado puede generar un desgaste excesivo en la persona cuidadora cuando se descuida ella misma, cuando se sacrifica o actúa de manera abnegada y no atiende sus propias necesidades. Por eso la ética del cuidado propone un equilibrio entre cuidarse a sí mismo, a sí misma y cuidar a las demás personas, y también en brindar el cuidado que sea necesario sin impedir el desarrollo, la libertad, la autonomía de las demás personas. Te invito a que escuches nuestro cuento de hoy y enseguida regresamos a platicar más acerca de cómo podemos promover esta ética del cuidado en la familia y en la escuela. El capítulo de hoy. Flores para ti. En la escuela del bosque, las cachorras y los cachorros jugaban, pues era la hora del recreo. ¡Ay, mira, Porcoespín Fermín! ¿Te gusta mi corona de flores? Ay, sí, Ardillita, está bien bonita. Y demasiado colorida, María. Hoy no es día de la primavera. ¿Por qué te pones el florero en la cabeza, ¡Ay, Ana Elena! No es un florero, es una guirnalda. Y me la puse como un adorno. Me gustan las flores, se ven alegres y tienen un aroma a perfume delicioso. Bueno, lo del perfume sí te ayuda, pero por lo demás pareces un arbusto o algo así. Oye, Yen Elena, no molestes a la ardilla María. Ay, no le estoy molestando, Fermín. Lo hago por su bien. María necesita algunos consejos para verse mejor. Obviamente, María no tiene dinero para pagarle a una asesora de imagen. Vaya, no tiene ni para comprar alguna revista de moda. Oye. Espera, así que de forma desinteresada le estoy dando un consejito. Pues gracias, Yen Elena, no lo había visto así. ¿De veras, consejito? Bueno, si yo que soy su amiga no le digo a María que se ve mal con tantas flores en la cabeza, alguien más se lo dirá y la va a hacer sentir mal. ¿Prefieren eso? ¡Uy, no! ¡Claro que no! No, de hecho, pero... Ok, entonces nos vemos al ratito. Voy con la zarigüeya Mireya. Bye, bye. Sí, Yen Elena, nos vemos al rato. ¿Qué haces, Ardillita? ¿Por qué desbaratas tu corona? Pues voy a quitarle las flores. Algunas flores, Fermín. Elena tiene razón. Son demasiadas. Bueno, como quieras, pero no te veías mal como estabas. Al día siguiente, en la escuela de la montaña, Oigan, traje panqué de nuez del que horneé a mi mamá. ¿Quieren? Ay, sí, Ardilla María, gracias. Yo también quiero un pedazo, por favor, ardillita. ¿Y tú, Yen Elena? No, Lola, gracias. Esas son muchas calorías que prefiero evitar. ¡Ay, pero si solo tiene nueces! ¡Pruébalo, está muy rico! Me imagino, pero no, gracias. Oye, ¿y esa flor detrás de tu oreja? ¡Ay, pues de camino a la escuela vi una planta con flores rojas! Tomé una y me la puse porque me gustó mucho. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, pero en la maceta. ¿Por qué esa obsesión con las flores, María? ¡Ay, pues porque son muy bonitas, Yena! Sí, pero ¿por qué has de ponértelas en la cabeza? Déjala, Yen Elena. A la ardillita le gustan mucho las flores. Eso es todo. Sí, y ese es su estilo, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasó con mi rebanada de panqué, María? ¡Uy! Aquí está, Fermín. Gracias. Y aquí está la tuya, Lobita. Gracias, ardillita. Entonces, ¿qué, Elena? ¿Vas a querer un pedacito? No. Oye, ¿y si cambias tus flores por moños? Pero por moños pequeños, ¿eh? Si no, igual vas a parecer un arreglo de esos que se entregan a domicilio. ¡Ay! Porque eso de traer tantas flores en la cabeza, seguro que atrae a las abejas. Y si vas al mercado, cosa que es muy probable. Oye, Yen Elena, ¿y no tienes algo que hacer del otro lado del patio? Ay, Fermín, qué grosero eres. Pues ya deja, María. Si se quiere poner el frutero en la cabeza y bailar mambo, es su problema, no el tuyo. ¡Ay, déjala, Fermín! Es que ella sabe mucho de moda. ¿Lo ves? La ardilla María reconoce que necesita asesoría para verse bien. Bueno, ya no discutan, amigos. ¡Qué rico le quedó el panque a tu mamá, María! ¿La ayudaste tú? a pesar de las críticas de la Yen Elena, la ardilla María no se molestaba con ella, y algunos días después... Cuentos de bandera blanca. ¡Ay! ¡Ya me cansé de saltar la cuerda! ¡Me sentaré en esta banca! Ay, pero ¿qué te pasa, ardilla María, si apenas empezaste a brincar? Ay, no sé,
puerco espín Fermín, pero estoy agotada. Y amarilla. Estás amarilla, María. Ay, es que hoy no dejé que me diera el sol porque me molesta. Uy, ya vas a empezar a molestar a María con comentarios acerca de su apariencia. No, de verdad, estás pálida. A lo mejor es el reflejo de la diadema de flores amarillas que me puse. Ay, bastante fea, por cierto. Pero no, te presto un espejo. Mírate. Oye, Jen Elena, yo creo que esto ya es demasiado porque la guirnalda que trae... ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Tengo los ojos amarillos! ¿Acaso tendrás hepatitis? Tal vez por eso me siento tan débil. Oye, hazte para allá, eso es bien contagioso. ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Hacerte para allá! ¡Ay! Tienes que avisarle a la profesora Castor, Ardillita, para que le llame a tu mamá y te lleven al consultorio médico. ¡Ay, no! ¡Hazte para allá, María! Efectivamente, la ardilla María tenía hepatitis y por prescripción médica debía guardar reposo varias semanas en su casa hasta que se recuperara. Qué mal que la ardillita esté enferma. Sí, qué mala onda que tenga que faltar a clase. Uy, sí, sobre todo tú lo has de sentir, pues ya no tienes a quién criticar. Pues aunque no lo creas, sí le extraño. Como que el salón está muy silencioso, ¿no? Esto es el colmo, la criticas hasta en ausencia. Ay, no me negarás que la ardillita es parlanchina, Fermín. No estoy negando nada. Pobrecita, se ha de sentir muy mal y aburrida. Ya me imagino, tendrá que ver las telenovelas que ve su mamá. Ay, eso sí que es dramático. ¿Y si vamos a visitarla? No podemos, Jen Elena. La hepatitis es contagiosa y de todas maneras no puede jugar. Tiene que guardar reposo. Pues entonces hay que mandarle algo con su mamá para alegrarle los días que está enferma, ¿no? Ah, ya sé, un videojuego. ¿Tú tienes el dinero para comprarlo? No, yo nada más estoy dando ideas. Ya sé, unas flores. Ya ven que a María le encantan las flores de colores vivos. Buena idea, Jen Elena. Vamos a cooperar para comprarle un arreglo muy bonito. Sale, yo pongo todo mi domingo. Ay, y yo las propinas que me dieron esta semana en la peluquería de mi papá. Yo también tengo algo ahorrado en mi alcancía. Esa misma tarde, en el árbol donde vivían las ardillas, ¡Uy, mira, ardillita! ¡Qué bonitas flores, mamá! ¿Quién te las trajo? ¡Uy, son tuyas, María! Te las trajo tu amiga, la Jen Elena, a nombre de tus amigas y amigos de la escuela. ¡Uy, están preciosas, mamá! Déjalas aquí cerca de mi cama para que pueda olerlas. Sí, ardillita. Mira, trae una tarjetita. ¡Oye, es cierto! ¡Déjame verla! Deseamos que te recuperes pronto, ardillita. ¡Te extrañamos! ¡Ay, mamá! ¡Qué emoción que mis amigas y mis amigos de la escuela se preocupen por mí! ¿Voy a llorar? No llores, ardillita. los días pasaron, pero la ardilla María no lograba recuperarse de la enfermedad. Continuaba sintiéndose fatigada y aburrida del encierro en su casa. Ayer le hablé a la ardillita por teléfono y va a faltar a la escuela por lo menos otros 15 días. La pobre ya está desesperada. Eso es horrible. Y ella, que siempre anda saltando y trepando por todas partes, se ha de sentir terrible. Necesitamos mandarle más flores. Ay, está bien que le guste, pero ¿qué va a hacer con tantas flores? Y en Elena va a parecer panteón. ¡Ay, Fermín! Lo que va a hacer son sus adornos para la cabeza. Ya sabes que le gustan las manualidades y hace coronas, diademas, pasadores, pulseras y hasta anillos con las flores. Me parece buena idea, Jen Elena, pero yo ya no tengo más ahorros. Ay, pues las arrancamos del parque. No, eso no es correcto, Fermín. Mejor las plantamos. En la clase de exploración de la naturaleza ya vimos cómo se siembran las plantas. Podemos hacerlo. Solo necesitamos un lugar con tierra. Ay, sale, vamos a buscarlo. La hiena Elena, la loba Lola y el puerco espín Fermín buscaron un espacio dentro de la escuela en donde pudieran sembrar. Por fin, después de pensarlo mucho, decidieron que el lugar más adecuado era un pedazo de tierra junto a la escalera. En ese lugar, solo los cachorros más pequeños solían buscar escarabajos, caracoles y cochinillas. Ahí no caminaba ningún cachorro, ni rebotaba ninguna pelota que pudiera maltratar las flores. Con ayuda de su maestra, Elena, Lola y Fermín removieron la tierra y la prepararon.
Luego el papá de Elena les compró unas semillas y las plantaron en los hoyos que habían hecho. Cubrieron con tierra las semillas y les echaron agua con una pequeña regadera. Ahora solo hay que esperar a que crezcan las plantitas para que salgan las flores. Debemos seguir regando las semillas cada día al entrar y salir de la escuela, ¿eh? Uy, yo con trabajo me acuerdo de bañarme todos los días. Ay, entonces yo me encargaré de eso, Fermín. Mejor. Todas las mañanas, la hiena Elena entraba a la escuela e iba directo a regar su pequeño jardín y antes de irse a su casa pasaba a revisarlo. Semanas después, empezaron a salir de la tierra unas plantitas verdes. De ellas nacieron muchas flores y cada día Elena escogía una para llevársela a su amiga enferma. Las flores llevaron esperanza y alegría a María, pues se ocupaba de hacer lindos tocados florales con ellas. Cuentos de bandera blanca. ¡Uy, qué lindos pasadores traes, Yen Elena! Sí, me los hizo la ardilla María. Me los dio su mamá ayer que le llevé algunas flores más. Me pareció un buen detalle de su parte, ¿eh? Tú también has tenido muchos detalles para ella, Elena. Te has encargado del jardín y de llevarle las flores personalmente hasta su árbol. Esa es una gran muestra de amistad. Ay, también lo es que te pongas sus adornos de flores, siendo que la criticabas tanto. Ay, lo siento, pero es que a veces soy un poco Sí, como... sangrona. ¡No! Bueno, fastidiosa. No, desconsiderada. Pero no quiere decir que no aprecia a la ardillita. Hoy pues creo que ahora la ardillita está imponiendo la moda de las flores en la escuela. Viéndola bien, esa moda no está tan mal. María tiene razón. Las flores dan alegría y hasta me gustan. Y ella es muy buena para hacer bisutería. Eso a mí no me consta. Bisutería es la joyería que no utiliza piedras preciosas, Fermín. Bueno, sí, eso es lo que pensé. Al fin, María se recuperó de la hepatitis y pudo volver a la escuela. Allí, junto a la escalera, encontró el jardincito que sus amigas y amigos habían plantado y que la hiena Elena había cuidado con mucho esmero y dedicación. Y a María le gustó tanto que desde entonces cuidaron siempre del jardín. Y cada vez que faltaba alguien a la escuela por enfermedad, tomaban una flor para llevársela y alegrarle el día. Cuentos de bandera blanca continuará si tú demuestras tu amistad. Las niñas y los niños deben aprender a tratar con respeto y consideración a las demás personas. Así como a comportarse amistosamente los unos con las otras. Sí, pues todas las niñas y todos los niños necesitan amor y aceptación para desarrollarse plenamente. Espero que te haya gustado el cuento de hoy. Y bueno, cuidar es reconocer las necesidades y los sentimientos de las otras personas cada vez que interactuamos con ellas. El concepto de ética del cuidado fue planteado por la feminista Carol Gilligan en 1982 en su obra titulada En una voz diferente. Carol Gilligan estudió literatura inglesa, pero también tiene un posgrado en psicología clínica y un doctorado en psicología social por la Universidad de Harvard. Carol Gilligan trabajó con Lawrence Kohlberg, quien fue el que desarrolló la teoría del desarrollo moral. Y, por cierto, les recomiendo ver nuestro programa aquí en el canal de Cuentos de Bandera Blanca, titulado Etapas del Desarrollo Moral, donde platicamos precisamente lo que planteó Kohlberg, de cómo el ser humano va desarrollando su capacidad de tomar decisiones basado en la justicia. Así que les dejamos ahí esa recomendación. Pero bueno, a grandes rasgos, Lawrence Kohlberg lo que hizo fue plantear que el ser humano va pasando por diferentes etapas hasta desarrollarse moralmente. En la primera etapa, que él titula preconvencional, la persona se centra en su propio beneficio. Es el clásico niño o niña que toma decisiones solamente para beneficiarse y no quiere prestar su juguete o solamente obtiene el dulce que quiere y no se fija en cualquier otra cosa. Luego viene la siguiente etapa, la etapa convencional, en donde el ser humano se fija más en quedar bien con la sociedad, en que sea más aceptado o aceptada y alinearse de alguna manera a las reglas que hay en su entorno. Y la etapa superior de desarrollo moral sería la postconvencional, en donde el ser humano pues ya toma sus decisiones basándose en principios universales dirigidos por la justicia.
Kohlberg sugirió que la mayoría de las personas no alcanzarían las etapas más altas de su escala y dejarían de desarrollarse moralmente en etapas intermedias, es decir, en el nivel convencional. Y en sus investigaciones, pues eso fue lo que demostró. Usualmente las niñas puntuaban solamente hasta la etapa en donde se ocupaban de ser una buena persona, que fueran aprobadas por los demás, y los niños puntuaban en una etapa superior en la que se centran en adherirse a normas y leyes impuestas por la sociedad. Esto hacía parecer que los hombres alcanzaban siempre un nivel de moralidad más alto que las mujeres. Por eso Carol Gilligan pues cuestionó estas investigaciones y planteó que esto que se percibía como una flaqueza moral en las niñas y las mujeres, en realidad era una voz diferente, es decir, que las niñas y las mujeres toman sus decisiones morales de una forma distinta. La teoría de Kohlberg estaba basada precisamente en hombres blancos, jóvenes, y no tenía en cuenta las perspectivas de las mujeres y de las niñas. Gilligan, por su parte, planteó que las niñas y las mujeres desarrollan su juicio moral a partir de la ética del cuidado y la responsabilidad. Es decir, están centradas sus decisiones más en las emociones, el cuerpo, las relaciones, que se consideran pues cualidades propias de las mujeres. En cambio, los hombres toman sus decisiones basándose en la justicia, los derechos, la razón, la mente, el yo, que se consideran atributos normalmente como masculinos. Las etapas que Carol Gilligan planteó para el desarrollo moral basado en la ética del cuidado es, en un principio, el interés por el yo, el atender las necesidades propias, basadas un poco en el egoísmo. La segunda etapa sería ya interesarse por el prójimo, por la persona de junto, y aquí se caracteriza por la bondad, la abnegación, por ser buenas ciudadanas que ayudan y protegen a las demás personas. Y la etapa superior sería cuando se abarca el yo y al prójimo, es decir, la etapa de la verdad, cuando se considera que las dos etapas anteriores, es decir, centrarse solamente en sí misma, una etapa egoísta, o la etapa de la abnegación, la segunda etapa, donde solamente vemos por el bien de los demás, pues realmente no permiten desarrollar el cuidado. En la tercera etapa, por eso, se abarcan los dos tipos de cuidado, y el principio es el de la no violencia, es decir, la obligación de cuidar, pero evitando dañarse a sí misma o dañar a las demás personas. A grandes rasgos podemos decir que la teoría de la ética del cuidado que plantea Gilligan considera que el patriarcado separa el pensamiento de las emociones. Estas diferencias culturales que hemos mencionado no son innatas. A los hombres se les fomenta esto de los principios y las reglas abstractas que pueden aplicar a todas las personas por igual, y a las mujeres se les promueve que se centren en las relaciones interpersonales y que su juicio moral se base más en el contexto de un problema. Al hacer estas distinciones tan marcadas, también se producen algunos efectos negativos. Carol Gilligan plantea que los estudios psicológicos sobre niñas y niños resilientes demuestran que la mejor protección frente al estrés es contar con una relación de confianza en la que se pueda decir lo que se piensa y lo que se siente. Es muy importante para desarrollar la resiliencia, la confianza, es decir, el cuidado que tienen otras personas de las emociones, los sentimientos y las necesidades de las niñas y los niños. De los estudios de Gilligan, también se concluye que entre los 5 y los 7 años es cuando se inicia esta formación más fuerte de los estereotipos y también cuando paralelamente se desarrollan estos trastornos que presentan algunos niños del habla o del aprendizaje, problemas de atención, de desconexión o de descontrol, un comportamiento inaceptable, una conducta agresiva. Los niños también en esta etapa muestran más signos de depresión que las niñas.
¿Por qué? Pues porque no pueden expresar sus emociones, porque se considera poco masculino hacerlo, y también no se les promueve que se cuiden ellos mismos, se considera una señal de debilidad que pues también tiene consecuencias. En las niñas, las consecuencias vienen un poco después, en la adolescencia, cuando las niñas pueden presentar algunos trastornos de depresión, algunos trastornos alimenticios o de autolesiones. En la adolescencia es cuando las niñas empiezan a ver este conflicto entre lo que ellas quieren ser, su identidad, y lo que tienen que ser de acuerdo a lo que se espera de ellas en la sociedad. Y entonces perciben esta separación tan grande que hay en un sistema patriarcal de discriminación en donde se separa el sentimiento del pensamiento y pues las niñas no tienen mucho interés en separar estos asuntos, tienen menos interés que los hombres en cumplir con el estereotipo y por esto, según Gilligan, son ellas quienes primero denuncian los abusos físicos, los abusos en el ámbito laboral, los problemas de contaminación, la necesidad de crear políticas que permitan cuidar a la familia al mismo tiempo que se trabaja o se educa. Y lo vemos en ejemplos claros, por ejemplo, en Estados Unidos, algunas asociaciones de mujeres como las Madres contra la Conducción bajo los efectos del alcohol, las Madres contra la Contaminación Ambiental. En México también lo vemos con las Madres Buscadoras de Personas Desaparecidas, o lo podemos ver en otros sitios con jóvenes también, mujeres jóvenes, como Greta Thunberg, que es una gran activista en contra del cambio climático, o Malala Yousafzai, quien de joven se atrevió a alzar la voz en Pakistán, en donde se impedía que las niñas pudieran acceder libremente a la educación. De acuerdo a Carol Gilligan, son precisamente las mujeres quienes se dan cuenta antes de estas injusticias y de este conflicto que hay entre los sentimientos y los pensamientos, cuando se separa la emoción de la razón y cuando no se atiende al cuidado de la persona y del entorno. Ahora, afortunadamente, pues conocemos la inteligencia emocional, sabemos que van unidos pensamientos y emociones y que podemos desarrollar a la par ambos. Y también sabemos que se puede desarrollar en ambos géneros la ética basada en la justicia y la ética basada también en el cuidado. Hombres y mujeres podemos desarrollar todas estas habilidades y combatir esta separación, esta exclusión. Las éticas del cuidado y de la justicia no son excluyentes, son acumulativas. Vamos a escuchar ahora nuestra sección de Otros niños, otras niñas, que tiene una historia que nos parece muy interesante y que tiene que ver también con cómo percibimos a la sociedad y qué podemos obtener de acuerdo a nuestras propias expectativas. Te invito a escucharla. ¡Otros niños! Otras niñas. Hola, Lobita. ¿Qué haces? Leyendo una historia de Estados Unidos, Osito. ¿Quieres que te la cuente? Sí, Lobita. ¿Cómo se llama? Los dos viajeros y el granjero. Todo comenzó cuando un viajero se detuvo en la orilla de la carretera para hablarle a un viejo granjero que trabajaba en el campo. El viajero le preguntó al granjero cómo eran las personas del pueblo siguiente. ¿Y qué le contestó el granjero? En realidad, el granjero respondió la pregunta del viajero con otra pregunta. ¿Cómo son las personas del lugar de donde viene usted? ¿Y cómo eran? El viajero respondió que eran personas malas, flojas, que siempre causaban problemas y que no se podía confiar en ellas, y que por eso estaba muy contento de haber dejado a todas esas personas tramposas en su pueblo. Entonces el granjero le advirtió: pues lo siento mucho, amigo, pero creo que va a encontrar personas iguales en el pueblo siguiente. ¿Y qué hizo el viajero? Continuó su camino muy decepcionado. Dijiste que el cuento se llama Los dos viajeros y el granjero. ¿Qué pasó con el otro viajero? Pues después de un rato, el segundo viajero pasó por la carretera y también se detuvo a preguntarle al granjero cómo era la gente que vivía en el próximo pueblo. Y de igual manera, el granjero le respondió con una pregunta. ¿Qué cómo era la gente del pueblo de donde venía? Exactamente, Osito.
¿Y qué respondió el segundo viajero, Lobita? Que la gente de su pueblo era la mejor del mundo. Muy trabajadora, honesta y amigable, y que se sentía bastante triste por haberla dejado. ¿Y qué dijo el granjero? Le dijo al viajero que no se preocupara, pues justamente así de buena y agradable era la gente del pueblo siguiente. Eso quiere decir que lo que más importa es cómo ve a uno a los demás. Así es, Osito. Seguramente el viajero que creía que la gente era tramposa, también era tramposo. Pero el que creía que la gente era amistosa, probablemente también era amigable. Esta es una buena historia de las niñas y los niños de Estados Unidos. Bueno, pues esta historia en realidad me gusta mucho porque de acuerdo a cómo es nuestra expectativa de las demás personas, pues también es lo que vamos a recibir. Esperamos que te haya gustado. Y ya para despedirnos, pues hay que reconocer que en la familia y en la escuela se puede promover esta ética del cuidado. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo la vulnerabilidad propia y la de las demás personas. No somos débiles por reconocer nuestra vulnerabilidad. Todas y todos necesitamos de los demás, somos seres sociales. No podemos ser tan arrogantes, tener este falso orgullo o este sentimiento de superioridad que no nos hace darnos cuenta de que nos necesitamos mutuamente. También hay que hacer visible esta red de cuidados que tenemos cada día para poder existir. Necesitamos, decíamos, de todas las personas. Hay alguien que cuida de nosotros todos los días, en todo momento. Hay que hacernos cargo también de las demás personas que nos rodean, de la familia, de los amigos, de los empleados, de las compañeras. A veces nos cuidan los demás, pero a veces también nosotras y nosotros cuidamos, y las relaciones sanas precisamente se caracterizan porque hay esta reciprocidad en los cuidados. Nos cuidamos mutuamente y no hay alguien que está siempre cuidando o alguien que solamente recibe el cuidado. También es importante decir lo que sentimos, el poder expresarnos libremente. El no hacerlo daña gravemente nuestra salud mental, como lo hemos mencionado anteriormente. Y también pues hay que desarrollar estas actividades propias del cuidado, el poder escuchar atentamente, ponerle atención a las demás personas, tenerles paciencia, responder con respeto, y aprender también a cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos, enseñarles a las niñas y a los niños que valoren y cuiden su cuerpo, sus emociones, que minimicen los riesgos, que no se expongan a actividades o a situaciones que puedan dañarles a ellos mismos. Acompañar a otras personas también es ética del cuidado. Promover la empatía. La empatía conduce al comportamiento prosocial. Preguntar por los sentimientos de las y los demás, cómo se sienten, qué están viviendo, qué emociones están experimentando. De acuerdo con la doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, Irene Cummins, las niñas suelen ser más empáticas, que en los primeros años de vida el cuidado tradicionalmente está a cargo de las mujeres. Las niñas ven a las mamás, a las tías, a las abuelas, a las maestras, cuidar de otras personas, y entonces ellas se identifican con estas mujeres, especialmente con sus mamás, y funden así esta experiencia del apego con el proceso de la formación de su identidad. Es decir, ven o perciben que es natural o que es aceptable que las mujeres cuiden y entonces lo vuelven parte de su propia identidad. Para no tener estas diferencias entre niñas y niños, Irene Cummins propone que estas labores del cuidado pues sean más repartidas, que no recaigan exclusivamente en las mujeres, sino que se promueva también en los niños, en los varones, que desarrollen esta capacidad de empatía que a la larga lo que genera son comportamientos prosociales, de cooperación y de generosidad. También en la educación ciudadana se puede promover la ética del cuidado al darnos cuenta de que somos parte de una comunidad, de un país, de un mundo natural y podemos así superar el egoísmo, el individualismo y promover el consumo responsable, el uso adecuado de las tecnologías, en el cual también haya mucho respeto y mucho autocuidado. Consolar a quien sufre, alimentar a quien lo necesita,
alimentarnos nosotras y nosotros mismos sanamente, participar y cooperar para resolver problemas, promover el respeto y el cuidado de los animales y del medio ambiente, pues también son formas de manifestar el cuidado. Pues con esto nos despedimos, esperamos que estas ideas te hayan sido de utilidad, que nos sirvan para reflexionar más acerca de la ética del cuidado, de en qué consiste, lo importante que es y cómo podemos hacerlo diariamente. Para que amplíes, si quieres conocer más de este tema, vamos a dejar en la descripción del video la liga al documento La ética del cuidado de Carol Gilligan para que puedas ampliar y profundizar estos conceptos que hemos planteado el día de hoy. Pues con esto nos despedimos, saludamos a las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de podcast donde se transmite Cuentos de Bandera Blanca y también saludamos a quienes nos siguen en nuestro Facebook. Ahí también vamos dejando algunos anuncios de los próximos programas, los temas que tratamos, alguna información interesante sobre derechos de la niñez y la cultura de paz. Y también les recordamos que tenemos un correo electrónico, cuentosbanderablanca@gmail.com, por si quieren dejarnos algún mensaje. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Cuentos de Bandera Blanca. Y mientras tanto, sigamos ondeando la bandera de la paz y del cuidado. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,